tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta charla del jueves 13. No es ni viernes ni martes 13, jueves 13 de mayo de 2021, en donde estamos conectados eh, hasta España, unos cuantos kilómetros de por medio, ¿verdad? Con Bárbara Rey Actis, que le doy la bienvenida. Bárbara, gracias que nos acompañas. Empiezo por leer tu semblanza, si me permites, por favor, que ahora no sé dónde está, pero yo sé que la tenía. Aquí está, sí, claro. Bárbara Rey Actis es la fundadora de Longevity Initiatives. Ahí está la página, ahorita se los vamos a poner. Un espacio pensado para la investigación, la creación de contenidos y el desarrollo de proyectos relacionados con la economía de la longevidad, la esperanza de vida y el envejecimiento activo y saludable. Bárbara es una professional senior con más de 25 años de experiencia laboral en el mundo del marketing, desempeñada en empresas multinacionales de diferentes industrias y sectores. Actualmente trabaja en el departamento de marketing de Kern Pharma, un laboratorio farmacéutico español que es líder en su ramo. Bárbara, bienvenida. ¿Cómo es que tienes 25 años de experiencia si estás bien jovencita? O sea, a ver, ¿a qué edad empezaste con esto? No me digas. Hola Luis, bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo que os encontréis. A ver, en realidad tengo 28 años de experiencia laboral, pues digo más de 25. Empecé muy jovencita, empecé a trabajar con 17 años en un McDonald's, pero realmente empiezo a contar desde los 18 que empecé a trabajar en banca. Y ahora tengo 47, así que son 28 años ya trabajando. Es que me mantengo muy bien. Y eso veo, tienes que pasarnos la receta, ¿no? Pues mucho trabajo, el trabajo al final te mantiene joven y te mantiene activo. Ahora lo vamos a ir viendo y desgranando en la presentación. Hablas de economía de la longevidad, que has desarrollado proyectos de eso, la esperanza de vida y el envejecimiento activo y saludable. Eso estoy convencido que es lo que tenemos que hacer. Quienes llegamos ya a una edad, no podemos pensar en que siempre vamos a estar llegando con el bastón en la mano, o la andadera, o la silla de ruedas, como por qué, ¿no? No, no. Y esto es algo importante porque la OMS hasta ahora hablaba de envejecimiento activo, y hace un tiempo cambió a envejecimiento saludable, ¿no? Para tocar muchas más cosas que solamente la parte activa, porque vamos a ver que una de las claves de un buen envejecimiento es mantener relaciones sociales, mantener contacto con nuestra comunidad, o sea, no mantenernos activos físicamente, sino también emocional y mentalmente, ¿no? La parte de estudiar, aprender cosas cada día, a eso se refiere el envejecimiento saludable. Y es algo que se construye desde mucho antes de ser mayores, ¿no? A ver, una de las claves. Sí, claro. Perdón, pero estaba yo configurando aquí también para leer los mensajes que hay en Facebook. Muy bien. Estamos transmitiendo ahí, están saludando de Perú, Pedro Atúncar, Lupi Lu, Reina Trejo, algunos no sé de dónde se conectan, otros sí, Pedro es de Perú, Lupi Lu no lo sé, Reina Trejo es de México, Margie Rubio Communication, hola, Margie desde Argentina, saludos, Alguien de Argentina se va a conectar, seguro. Lupi Lu, lindo día, los saludos desde Filadelfia, Ah. Mi Ladies está en Venezuela, Luis Carlos, ya se me pasó aquí. Luis Carlos Urquijo Martínez desde Sonora, esto es México. Margie Rubio manda un beso. Graciela Méndez Rosales, buenos días a todos, gracias. Margie Rubio dice: envejecimiento activo y saludable es la clave. Esto. Sí, pues sí. Total. Ahí, eso resume un poco todo. No sé, Luis, si quieres, mientras se va sumando la gente antes de empezar como formalmente con la presentación, me pasó algo muy raro. Justo antes, un rato antes de conectarnos, compartí el enlace con mis compañeros de colegio, ¿vale? Yo soy de Argentina y vivo en España hace 18 años, con lo cual tengo muchísima gente tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Tengo oportunidad de conocer gente en muchos países de Latinoamérica y también aquí en España.
Y bueno, y les comenté esto a mis compañeros de colegio, ¿no? Chicos, voy a dar una charla, y bueno, y la verdad es que me dieron mucho que pensar, porque es verdad que nuestra experiencia vital y las cosas que nos han ido pasando en nuestra vida nos condicionan muchísimo la visión que tenemos de nuestro propio futuro. Entonces, he tenido compañeros que decían, yo creo que a los 60 nos tendríamos que morir. Un compañero mío me ha dicho, yo creo que a los 60 nos tendríamos que morir, porque al final estorbamos y tenemos que dejarle lugar a los más jóvenes, porque les estamos quitando los puestos de trabajo. Y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que alguien piense que su vida ya no tiene valor y no tiene sentido a partir de los 60 años, cuando todavía nos queda por delante 20, 30, incluso 40 años de vida donde podemos aportar muchísimo, donde podemos disfrutar muchísimo, donde podemos crecer muchísimo? Y nada, se abrió un debate muy, muy bonito. Estuvimos hablando ahí de temas del Ikigai, estuvimos hablando de temas de futuro del trabajo, qué nos depara en el futuro del trabajo. Bueno, la verdad que tuvimos ahí un debate súper profundo y a mí me dio mucho que pensar y dije, chicos, voy a comentar porque es verdad que hay muchísimas opiniones divergentes frente a lo que es ser viejo, ¿no? O ser mayor. Yo uso la palabra vejez sin ningún tipo de connotación negativa, porque como me dedico a esto, para mí ser viejo es simplemente una característica que no tiene absolutamente ningún valor negativo, ¿vale? O sea, que si digo los viejos y tal, entenderlo desde la perspectiva que lo estoy haciendo. Así Bien. que fue muy interesante, fue un buen preámbulo, una buena entrada en calor para abordar la charla ahora. Oye, fíjate que voy a hacer una analogía con algo que me pasa en el gimnasio. Y voy al gimnasio por salud. No es para hacerme súper fuerte y parecer Rocky, no, no, para nada, pero estar en condiciones de darle cuerda al corazón, hay que darle cuerda, hay que ponerlo a funcionar. Y de dos personas, en ocasiones yo he sentido ese me estorbas, como que tú ya tuviste tu oportunidad, déjanos los aparatos y los equipos para que los usemos nosotros. Y dices, no, yo No, pago lo mismo que pagas tú y que paga aquel y que paga el otro y tengo el mismo derecho, ¿no? Entonces, si yo no total, cargo el mismo peso que los demás, si yo no hago las mismas rutinas exactamente que los demás, me da exactamente igual. efectivamente. Las hago a mi modo, a mi voluntad, a mi esfuerzo, no voy a competir con nadie. ¿Y qué estoy haciendo? Dándome calidad de vida. Y yo creo que es lo que tenemos que procurar, Bárbara, tener Total, calidad de vida. absolutamente. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del edadismo, porque el edadismo es una de las lacras más grandes y que menos se habla de ellas, lo que has experimentado tú, luego lo veremos en uno de los mitos, realmente dónde está la traba y dónde está el problema, ¿no? Y luego también quería comentar otra cosa antes de empezar. Tú me dices, Luis, cuando arrancamos, claro, yo estaba pensando y digo, jo, yo como estoy en España, realmente la información más cuantitativa, a nivel números, estadísticas, tal, las tengo de España. No estoy especializada en información estadística sólida de otros países, ¿no? Y digo, igual hay datos que pueden chocar un poco, que los podéis ver un poco lejanos a la realidad de vuestros países, pero luego también os quería decir que, claro, nosotros en España tenemos este cierto privilegio de ser uno de los países más envejecidos y más longevos del mundo. Entonces es como que vamos junto con Japón, ¿vale? Junto a España, tanto España y Japón, vamos marcando un poco la tendencia, somos un poco la punta de lanza y todo lo que está pasando en España y lo que está pasando en Japón es hacia donde van los demás países. Porque es verdad que cuando miramos estadísticas mundiales de cómo avanza la esperanza de vida a nivel mundial, la esperanza de vida no avanza en países solamente muy desarrollados, avanza en todo el mundo. Avanza en África, avanza en Latinoamérica, avanza en países que históricamente estaban muy, muy retrasados respecto a los países llamados avanzados. Entonces, y están aumentando su esperanza de vida de forma exponencial, con lo cual en muy pocos años vamos a estar todos igualados. Entonces, yo creo que lo que os voy a contar es más que nada una visión muy optimista, una visión muy positiva, una visión muy alentadora. No por eso es una visión inocente o sesgada, ¿no? O sea, yo no soy una persona flower power, como se dice, yo no soy una persona que ignoro
muchísimas situaciones muy duras y muy tristes que están enfrentando no solamente las personas mayores, ¿no? Sino gente que pasa verdadera necesidad, y no quiero que parezca que mi discurso es como trivial o banal porque hablo de las cosas buenas, pero sí quería decir que en esta charla justamente yo quiero dar ese contrapunto a todo lo que ya sabemos malo. Lo malo ya lo sabemos, de lo malo ya se habla. Es momento también de poner en positivo, de poner en valor esta etapa de la vida que es tan interesante y tan maravillosa, y para la que nos tenemos que preparar también. Entonces, tenerme en cuenta estas dos salvedades, que comparto sobre todo datos y estadísticas de España, porque es hacia donde vamos todos los países, y que en esta charla me voy a centrar en la parte positiva, no porque no ignore o no crea en la parte negativa, sino porque ya de eso hay otras personas que se están ocupando de ello, ¿vale? Excelente, excelente. Me parece muy bien. Además hay que hablar siempre desde lo positivo y lo propositivo. Ya historias tristes y negativas ya hay demasiadas. Demasiadas. No hay más que encender la tele y ver cosas que están pasando en India, en Israel, bueno, en Latinoamérica, muchos Colombia. amigos de Colombia. Tengo muchos amigos en Colombia y es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacernos un pequeño paréntesis Sí, claro. y a tratar de tener una sonrisa. Excelente. No sé si quieres que arrancamos. Adelante, mientras tú colectas la presentación, yo voy a leer los últimos comentarios que tenemos hasta ahora, que son bastantes. Reina Trejo, tú pon tu pantalla, por favor. Reina Trejo se conecta desde Montreal, Canadá. Eliana Artis de Argentina. ¡Mi prima! Saludos, prima bella, dice aquí precisamente, dice saludos, prima bella. Rubí Rivera desde el Estado de México. Guadalupe Rey. ¡Mi hermana! Hola, desde Argentina. Hasta está sirviendo aquí de reunión familiar. Mar Rodríguez, desde Guanajuato. Guadalupe Rey, conozco gente que no quiere vivir su vejez. Pues sí, sí la hay. Como que de repente nos podemos estar atorando en la juventud y dice uno, espérame, ya tienes unos años que ya no eres joven, ¿no? Mar Rodríguez escribe, México no tiene datos estadísticos confiables sobre adultos mayores. Qué interesante. Eso dice Mar Rodríguez. Luego dice Graciela Méndez Rosales, me sorprendió mucho hace algunos años, estando en Atenas, observé que había muchos viejos y pocos jóvenes y niños. Pues sí. Esa es Europa. Europa, Alemania, ¿qué me dices, por ejemplo? Es Europa en general. Es Europa Europa en en lo general. general. María Eugenia Lanís Morales, saludos desde Nuevo León, México. Y adelante, por favor, el micrófono es tuyo. Venga, muy bien, vamos allá. Bueno, espero que disfrutéis de esta charla, que por lo menos os haga pensar o ver alguna información que no manejarais hasta ahora, y totalmente abierta a todos vuestros comentarios y aportaciones. Entonces, bueno, esto se trata de hablar un poco de mitos o creencias que hay alrededor de lo que es ser viejo o ser mayor, y voy a argumentar con algunos datos para poder desmitificar o por lo menos dar mi visión sobre estos aspectos. Entonces, una de las principales cosas, y antes de empezar, es, vamos a hablar de vejez y vamos a hablar de personas mayores, pero ¿a partir de cuándo somos viejos? ¿No? Entonces, si le preguntáramos a unos niños a qué edad se es viejo, los niños ya te dicen que con 30 años eres un viejo, o con 25 eres un viejo. Si fuéramos estos super ejecutivos de la tecnología y trabajáramos en Silicon Valley, con 40 años en Silicon Valley somos viejos, porque ya no nos van a querer en este tipo de organizaciones tan avanzadas. En el mundo de las empresas, ya con 55 años somos viejos. Hay prejubilaciones, hay despidos masivos, gente que se va a la calle y está en paro prolongado, que no puede volver a conseguir trabajo. O sea, para el mercado laboral, en general, a los 55 años somos viejos. La Organización Mundial de la Salud, en uno de sus documentos, pone que ya se considera mayor o viejo a una persona a partir de los 60 años, pero la convención que más es aceptada alrededor de a qué edad se empieza a ser viejo, y vamos a pensar un poco por qué, es la edad de la jubilación, ¿vale? Los 65 años, en general, en la mayor parte de los países del mundo, cuando uno se jubila con 65 años, que se retira del mundo laboral o se retira del mundo activo, automáticamente empieza a ser considerado viejo, es decir, que se relaciona ser viejo con ser inactivo.
Por eso lo que hablamos al principio de envejecimiento activo y envejecimiento saludable. ¿Por qué es a los 65? No sé si sabéis la historia de la jubilación. La jubilación es algo que inventó o creó Otto von Bismarck, el general alemán, que él tenía 65 años cuando dijo, a ver, ¿a partir de qué edad los militares y la gente puede empezar a retirarse y a vivir los 3, 4, 5 años que le quedan de vida con una pequeña pensión? Y dijo, pues como yo tengo 65, vamos a marcar a los 65. Ese es el racional que hay detrás de la edad de la jubilación. Realmente no hay ningún aspecto médico, científico, ni nada que diga que a los 65 hay que jubilarse. Pero todos tenemos este dato aquí en la cabeza y todos comúnmente creemos o asumimos que con 65 años somos viejos, pero ya veis que la vejez, depende a quién le preguntemos, empieza a determinada edad. Y hay gente que dirá, pues yo nunca voy a ser vieja, y de eso, o viejo, y luego de eso vamos a hablar. Entonces, esto es muy importante. ¿A qué edad somos viejos? Pues a cualquier edad podemos ser viejos. Claro. ¿Por qué? Porque la vejez realmente no es un número, ¿vale? Sí es verdad que tenemos una edad cronológica, que es la que marca nuestro documento de identidad, la fecha en la que hemos nacido, pero también está la edad corporal, que es cómo vamos envejeciendo, cómo se va viendo nuestra cara, cómo se va viendo nuestro pelo, cómo se va viendo nuestro físico. Y hay muchas personas que experimentan esta disociación entre cómo se sienten y cómo se ven. Esto de un día me miro al espejo y digo, ¿y esa que está ahí quién es? Porque hay mucha gente que se sigue sintiendo totalmente vital, totalmente activa, y claro, y cuando se ve en el espejo, pues empieza a ver algunas arrugas, algunas canas, y bueno, y no, esto ya empieza a marcar esta diferencia, pero la edad corporal es otro tipo de edad. La edad social es cómo nos ven los demás, y aquí hay muchos temas de edadismo que luego veremos, ¿no? Muchas veces no es que nosotros nos sintamos viejos, sino que es que los demás nos señalan como viejos, y nos señalan como viejos por todos estos parámetros que hemos visto antes, que no responden más que a un capricho de un general alemán. Entonces, y esta es la narrativa de la vejez, que yo siempre digo, cuidado con la narrativa de la vejez, porque nos terminamos creyendo lo que nos han contado y nos terminamos comportando como nos creemos que tendríamos que ser. Y es hora de romper todo ese tipo de límites. Y luego una de las más importantes es la psicológica. Hay una edad que es la que marca cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y aquí entraría el tema del aislamiento y la soledad. En el momento que una persona tenga la edad que tenga, se aísla, deja de tener contacto social, deja de relacionarse con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y empieza a tener una vida solitaria, esa persona empieza a envejecer y se empieza a incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades mentales. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento activo y de envejecimiento saludable, no se trata solamente de cuidar nuestro cuerpo, como estamos viendo ahí, sino también de cuidar nuestra emocionalidad y nuestra relación con la sociedad y de tener contacto activo con la sociedad para que no nos vean tampoco viejos. Entonces, la edad no es solo un número. La realidad es que cada vez más estadísticas nos dicen que nosotros, más o menos si estamos entre 40, 50 años, nuestra esperanza de vida va a ser de 100 años. Vamos a vivir 100 años. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona con 60 años es vieja si le quedan por delante 40 años, que va a ser la etapa más larga de su vida que va a tener por delante? Entonces, hasta que no asimilemos que vamos a vivir 100 años y no aprendamos a gestionar esta longevidad, realmente no vamos a estar dando los pasos adecuados, porque seguimos teniendo en nuestra mente lo que nos contaron: te jubilas y te mueres, te jubilas y te mueres, y eso no es así. Nos jubilamos y tenemos por delante décadas para poder hacer lo que queramos. Y otro punto muy importante, que también lo estabas comentando, Luis, que te dije, vamos a hablar de esto: vivir más no significa vivir bien. ¿Y por qué esto es importante también asumirlo? Hoy por hoy la medicina, es verdad que hay diferencias respecto al avance de la medicina en diferentes países, y esto por favor lo tengo en cuenta, pero es verdad que por hoy la medicina te puede mantener vivo artificialmente. O sea, la medicina hoy por hoy
te revive, te aguanta, te mantiene, pero vivir más en el sentido que nosotros queremos hablar y en el sentido de la longevidad, vivir más es vivir sanos, sentirnos bien y realmente tener una buena calidad de vida, porque queremos tener muchos años de vida, pero queremos tener una percepción de la salud buena también. Entonces, no es tan importante solamente asumir que vamos a vivir mucho, sino también asumir que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra mente y de cuidar nuestra emocionalidad para poder tener una buena calidad de vida y poder tener una vida plena y larga, ¿vale? Entonces, esto para mí da para muchísimo. Este chart es de otra charla que he dado y de verdad que aquí hay mucho jugo para poder sacar el tema de gestionar las enfermedades y sentirnos bien. Es que, a ver, Bárbara, permítame que te interrumpa, Sí, pero sí. es que es importantísimo que la gente de 40 empiece a trabajar para cuando tenga 60 y la de 50 para cuando tenga 70, porque no te esperes a tener 60 o 70 años para ver ahora cómo me cuido en la salud, pero mientras ya engordé, mientras ya me desvelé todos los días, mientras ya me malpasé en los alimentos o no me nutrí bien. Entonces, eso no ayuda. Uno tiene que prepararse desde antes. Es como ahorrar para el retiro. O sea, te tienes que ahorrar y no en el último momento decir, ahora, ¿cómo junto dinero para ahorrar para mi retiro? No, tienes que hacerlo con tiempo y con pausa. ¿Para qué? Para verdaderamente tener una calidad de vida. Es importantísimo esto que mencionas. Totalmente. Aquí, bueno, ya que das el pie, voy a profundizar un poquito más en morbilidades, las enfermedades que tenemos, ¿no? Entonces, hasta ahora la medicina, y nosotros también estamos muy acostumbrados a lo que se llaman enfermedades agudas, ¿vale? Que es que me enfermo, me ponen un tratamiento, me dan una medicación, me operan, me curo y sigo. Esas son enfermedades agudas, ¿no? Que una infección, me dan un antibiótico, se me va y ya estoy bien, por hablar de una enfermedad ligera. Pero ¿qué pasa? Con la longevidad y con la esperanza de vida empezamos a desarrollar enfermedades crónicas. Y el tema del desarrollo de las enfermedades crónicas nunca vienen de a una. Por lo general vamos a desarrollar 2, 3 enfermedades crónicas a lo largo de nuestra vida y es muy importante saber gestionarlas, tener una buena adherencia a los tratamientos médicos, ser muy conscientes de que nos tenemos que cuidar y todavía ni el sistema de salud, ni los pacientes, ni las personas estamos acostumbradas a convivir con enfermedades crónicas. Es algo que todavía nos cuesta mucho y de ahí va a depender muchísimo también la calidad de vida. Entonces, primera conclusión. La fecha de nacimiento que aparece en nuestro documento no determina la edad, sino la forma en que nos comportamos y nos relacionamos, nuestro estado de salud y la percepción de bienestar, tanto físico como mental. Y esto es crítico. Si nosotros nos sentimos bien, vamos a transmitir que estamos bien, con lo cual todo nuestro entorno nos va a ver como nosotros reflejamos. Si nosotros nos empezamos a comportar como nos dijeron que deberíamos ser, ya está el círculo inverso hecho y es una situación de la que luego es complicado salir. Vamos a avanzar con los mitos. Ser mayor es estar enfermo. De hecho, yo he escuchado, hay mucha gente que promueve y promulga y sostiene que la vejez es una enfermedad. Gente que está muy metida en temas de genética, habéis escuchado temas de los telómeros, ¿no? De la reproducción, de la velocidad de la reproducción y de cómo se van dañando los telómeros y que eso es un tema que se puede revertir y tratan a la vejez o tratan a ser mayor como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, es verdad que también se relaciona a la gente mayor con gente enferma, siempre, es parte de la narrativa también, ¿no? Y esto viene de Estados Unidos, hay gente que está en Estados Unidos, después de la guerra de secesión, se empezaron a crear los primeros asylums, que eran los asilos de los veteranos de guerra, que no necesariamente eran mayores, pero eran personas que estaban mutiladas, personas que estaban muy dañadas, y esos asylums se empezaron a convertir en sitios donde gente de escasos recursos, ya mayores, que no podían volver a insertarse en el mercado laboral, terminaban siendo acogidos por caridad, ¿vale?
Entonces, toda esa narrativa de que ser mayor es estar enfermo, viene de esa época, viene de esas imágenes tan tristes, tan sórdidas y tan lúgubres, de esos asilos que se crearon en la posguerra, inicialmente en Estados Unidos y también en otros países de Europa. Pero realmente, vamos a ver algunos datos, y aquí empiezo con los datos de España, ¿vale? La esperanza de vida que tiene una persona al nacer en España es de 83,2 años, más de 80 años. Pero la esperanza de vida a los 65 años, es decir, si logramos llegar a los 65 años, nos quedan a las mujeres todavía 23 años más de vida, de media, y a los hombres casi 20 años más de vida. Y la esperanza de vida saludable es que el 48% de las mujeres dice que tiene buena o muy buena salud, y el 59% de los hombres dice que tiene buena o muy buena salud. Con lo cual, la media, bueno, hay una media que es un 45,4 ya del estado de salud total. Lo que podemos decir es que sí, hay una parte que vamos a desarrollar enfermedades, hay una parte que probablemente vayamos a estar mal, pero que va a estar a partir de los 74, 75 años. Es decir, que tenemos por delante unos 75 años de vida con relativa buena calidad de salud. El tema de la morbilidad hospitalaria son los ingresos hospitalarios registrados en España en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, con lo cual son datos, digamos, sin pandemia, sin coronavirus. Es verdad que el 60% de la gente que entra en hospitales es de más de 65 años, esto es verdad, y tienen una o más enfermedades crónicas. Pero ya si miramos este dato, que es lo que siempre tenemos en la cabeza, personas con dependencia y con dependencia en la movilidad es un 3% de la población en España. Mínimo. Es mínimo, no es la mayoría, no es la mayoría, no es la mayoría. Y temas de mortalidad, bueno, el 86% de los fallecidos a lo largo de un año son personas de más de 65 años, pero realmente si miramos estadísticas de España, la franja etaria que más crece proporcionalmente cada año son los de más de 80 años. O sea, cada año hay más personas de 80 años y ya a nivel mundial la población de más de 65 años ha superado la población de menos de 5 años. Es decir, la pirámide. O sea, la pirámide está, ahora está en forma como de, yo le digo flor de lis, como si fuera un rombo prácticamente, y la pirámide va a ir a chimenea. No va a haber mortalidad infantil. No va a haber mortalidad infantil, las enfermedades que tengamos en edades tempranas van a poder ser tratadas, es decir, que la gente que nace va a vivir y va a morir muy tarde. Esa es la tendencia, que ya os digo, estos son datos de España y entiendo y disculparme que no maneje datos de todos los países que están hoy aquí presentes, pero hacia aquí vamos, realmente vamos hacia aquí, entonces... Aunque ahora hay menos nacimientos, entonces va a haber más población de adultos. Totalmente, Luis, totalmente. Lo mediano. España tiene la natalidad más baja de toda la serie histórica registrada. Y bajando, y bajando. Entonces, podemos decir que gracias a los avances de la medicina, perdonar ahí una errata, la mayor conciencia sobre la prevención, esto es algo muy importante y es verdad que el coronavirus nos ha hecho despertar en el mundo de la prevención, un mejor nivel educativo, y aquí tiene mucho que ver la educación y creo que lo voy a comentar varias veces de aquí en adelante, y una mejora en el poder adquisitivo general. Los niveles de renta de las poblaciones, si los miramos en todos los países del mundo, han aumentado en los últimos 100 años. Es de esperar que vivamos relativamente sanos la mayor parte de nuestra vida. Y también, aquí hay un punto que no vamos a entrar hoy porque esto sería otra charla, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. La principal diferencia es que las mujeres viven más años que los hombres, pero con peor salud que los hombres. Los hombres viven menos, pero se mantienen sanos más tiempo, las mujeres viven más y desarrollan más enfermedades crónicas que los hombres. ¿Bien? Vale, vamos a ir avanzando. Otro mito, los viejos ya no tienen ganas de hacer nada, ¿vale? Ya, pues ya no hacen nada. Pues mirar, a mí hay un tema que me gusta muchísimo, que son, en inglés se llaman late bloomers, o gente que florece tarde, ahora lo vamos a comentar, pero cada vez más hay gente que decide
voluntariamente extender su actividad laboral más allá de los 65 años, pero simplemente porque no ven el sentido de retirarse. Dice, pues si yo estoy bien, si estoy sano, si estoy activo, me gusta lo que hago, ¿por qué me voy a retirar? Y siguen, y siguen vinculados a su mundo laboral. Aquí no hablamos solamente de gente que sea empleada de una empresa, ¿no? Gente que son empresarios, gente que tienen un negocio, un emprendimiento, gente que realiza diferentes actividades económicas, dicen, mira, pues no me voy a retirar. Es verdad que hay mucha gente que no se retira porque no puede, y yo esta parte la tengo que comentar y no la ignoro, pero voluntariamente hay mucha gente que decide extender la edad de jubilación, porque vuelvo a repetir, 65 años es lo que se le ocurrió a Bismarck a finales de 1800, entonces esto es de locos. O incluso gente que aunque ya se haya retirado del mundo lucrativo, digamos que ya no reciben un sueldo y que no son famosos, siguen haciendo muchas actividades, están involucrados con la comunidad, cuidan a sus nietos, colaboran con una ONG, participan en alguna organización, tienen algún proyecto totalmente ad honorem, voluntariado, apoyan a emprendedores, la figura de Blue Angels, de seniors Blue Angels, de gente que ya se ha retirado, que tiene algunos ahorros y que decide apoyar a las generaciones más jóvenes para impulsarles su negocio. Esto es algo que está cada vez creciendo más. Y también, y muy importante, por eso a mí me sorprendió cuando mi compañero me decía, yo creo que a los 60 ya nos deberíamos morir, hay muchísima gente que ya en la madurez de su vida realmente se permite hacer lo que siempre quisieron hacer y que nunca pudieron hacer. Y es gente que florece de verdad porque encuentra su propósito en edades más avanzadas, porque por los motivos que sea a lo largo de su vida, o porque no tuvieron la oportunidad, o porque no tenían la madurez, o porque no tocaba, o porque no les dejaron, han tenido una vida que no estaba totalmente alineada con su propósito. Pero gente ya cuando se retira, dice, pues ahora voy a aprovechar para hacer lo que quiero. Y hay gente que realmente ha alcanzado la fama o ha alcanzado su propósito. Aquí no hace falta de hacer cosas grandiosas, sino de realmente sentirte a gusto contigo mismo y decir, he hecho lo que me hace feliz y lo que hace feliz a los demás. Aquí hay ejemplos, bueno, de gente, conoceréis, bueno, a Tony Bennett sobre todo lo conoceréis, a Betty White lo conoceréis, gente que tiene 80, 90 años y siguen activos. Mirar a Joe Biden, 72 años es presidente de Estados Unidos, y dirán, ¿y a este quién lo manda? Pues está cumpliendo una misión, está cumpliendo un propósito y tiene 72 o 74 años, perdonadme si no sé exactamente la edad. Entonces, la vejez no es necesariamente una etapa pasiva. El nivel de actividad depende en gran medida del estado de salud de la persona. Lo principal, si no hay salud, es tremendamente complicado poder tener energía, pero el estado de salud, de las preferencias y también de su propio pasado, lo que hablábamos, ¿no? Nuestro pasado nos condiciona nuestro futuro. Y esto es algo que yo lo repito siempre, envejecemos como vivimos. Con lo tanto, hay que tomar conciencia de la longevidad, empezar a tomar determinadas decisiones en edades tempranas, porque vamos a envejecer como vivimos. No es que de un día para el otro nos convertimos en seres solitarios, no es que de un día para el otro se nos vienen todas las enfermedades encima. Entonces, hay tantas vejeces como personas hay en el mundo. Entonces, envejecemos como vivimos. Y esto yo lo repito infinidad de veces, y a la primera que me lo repito es a mí misma. Más cosas. Todas las personas mayores son iguales. Y esto fue fue un disparador para mí para ponerme a investigar sobre el segmento senior, ¿no? Porque yo trabajo en el área de marketing, como comentaba Luisa al principio, trabajaba en un laboratorio farmacéutico en el que estoy ahora, y hacíamos cremas antiedad. Vendíamos cremas para las arruguitas, para la flacidez, para las manchitas, y todas las cremas que se lanzaban eran mujeres de 35 a 55 años, mujeres de 35 a 55 años, mujeres de 35, o sea, y a partir de los 55 años, ¿qué te pasa? ¿Te mueres? ¿Te das por vencida? ¿Ya no tienes derecho a comprarte una crema? ¿Ya lo que a ti te pasa a las empresas no les importa? ¿Y por qué? Ya no tienes remedio. Ya no tienes remedio, pero esto, claro, a mí yo decía, pero a partir de los 55 años te quedan todavía 45 años de vida, ¿cómo no va a haber nada dirigido a esa gente? Y muchas veces cuando veáis
cortes estadísticos, siempre pone mayor de 65, mayor de 65, mayor de... Ya, pero ¿y los de más de 75 y los de más de 85, por qué no se hacen subsegmentaciones a partir de los 65? De nuevo, la edad de la jubilación. Se piensa que cuando una persona se jubila ya no tiene dinero, ya no vive, ya no gasta y ya son todos iguales. Entonces, aquí algunos datos. La gente senior, los de más de 65 años, lo que os comentaba antes, ya son más los de más de 65 años que los de menos de 5 años. Esto ya es así. Para el año 2050, prácticamente en Corea el 38% de la población mayor de 75, en Japón más del 37%, en España más del 37%. Es decir, es un colectivo enorme. Hoy por hoy el 9% de la población mundial tiene más de 65 años. O sea, estamos hablando de prácticamente, 1.000 millones de personas que tienen más de 60 años. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que todas las personas de más de 65 años son iguales? Si hay japoneses, hay africanos, hay latinoamericanos, hay heterosexuales, hay homosexuales, hay ricos, hay pobres, hay gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta estar en su casa, hay gente que le gusta la jardinería, hay gente que le gusta invertir. No se puede tratar a la gente mayor como si todos fueran iguales. Y además es la etapa más larga que hoy por hoy, la etapa vital más larga que tenemos. Si miramos en la historia, que esto a mí también me sorprendió mucho, en edades antiguas se era o niño o adulto, no había más. Cumplías 12 años, iniciación, y ya eras adulto a la guerra, a cazar o a lo que sea. No había más etapas. Luego ya viene niño, adulto, mayor. Luego nace la adolescencia, pero nos seguimos quedando cortos con determinar subsegmentos o subgeneraciones para gente de más de 75 años y para gente de más de 85 años. Entonces los mayores realmente son un grupo altamente heterogéneo. Repito, envejecemos como vivimos y hay tantas personas mayores como personas hay en el mundo y depende del origen, la raza, la religión, la orientación sexual, la experiencia vital, el nivel educativo. No se puede tratar este colectivo de una manera única. Pero sí tienen que tener la igualdad de derechos respecto al resto de las personas. Y hay veces que hacemos exactamente lo contrario. Los tratamos como si fueran todos iguales, pero no los creemos dignos de la igualdad de derechos que tenemos, en teoría, los que somos más jóvenes. ¿Verdad, Luis? Sí, ya lo vemos. Más cosas. Los mayores viven de mal humor, y esto yo creo que todo el mundo lo tiene, o este viejo cascarrabia, esta vieja amargada, lo habremos escuchado un montón de veces, y esto está totalmente metido en nuestra narrativa de la vejez. Pero mirar, aquí abajo siempre os dejo las fuentes de consulta, ¿no? Hay un estudio muy robusto y muy sólido que se llama estudio de cohorte, que han seguido la vida de las personas a lo largo de todas las décadas, y lo que han visto es que cuando ya entramos entre los 70, 80 años, nuestra vida experimenta una transformación altamente significativa. Entramos en otra dimensión, ¿no? Somos totalmente más conscientes del aquí y ahora, nos volvemos menos maniáticos, valoramos mucho más las cosas pequeñas, valoramos mucho más el día a día, un amanecer, una taza de café con una amiga, nos volvemos más altruistas y más confiados. Empezamos a encontrar la paz, la serenidad que da el ser mayor, la tranquilidad de haber vivido una vida, realmente impacta, como pone aquí, tanto en la fuerza de voluntad como en el sentido del humor, y hace que las personas sean muchísimo más resilientes y que tengan mucho más, aquí se dice mucho pasar de, ¿no? Que pasen más de las cosas, que realmente no se hagan tanto problema por todo. Y lo que hemos comprobado con la pandemia, y sí que se han hecho estudios e investigaciones aquí en España, me imagino que en el resto del mundo también, quienes mejores soportaron el confinamiento fueron las personas mayores, y han sido las que más han sufrido, porque han sido las que más se han contagiado, las que más han ingresado,
las que más han muerto y las que más se las ha aislado de cualquier tipo de contacto con su familia. ¿Quiénes han sido los que peor han pasado toda la pandemia y todo el confinamiento? Los adolescentes y los jóvenes. Y eso está demostrado con estudios. Entonces, la gente mayor no está de mal humor y la gente mayor no es cascarrabia. Es verdad que hay gente que ha tenido una experiencia de vida dura, porque probablemente a nuestros padres les haya tocado vivir experiencias muy duras y eso evidentemente marca. Pero en términos generales, la última etapa de la vida, la vejez avanzada, es una etapa de paz, de serenidad, de resiliencia y de buen humor. Entonces la evidencia nos demuestra que el estereotipo de que las personas mayores son gruñonas y cascarrabias hay que revisarla. Entonces está demostrado lo que os comentaba, que durante la pandemia los mayores fueron quienes mejores llevaron el confinamiento. Venga, más, ya no nos queda mucho. Las personas mayores solo se relacionan entre ellas. Esto de no, a los viejos les gusta estar con los viejos. No, dejen que los viejos pues se junten entre ellos. Y aquí hay un tema que a mí me apasiona, que es la intergeneracionalidad. La intergeneracionalidad lo que busca es la relación entre las distintas generaciones, que puede ser tanto de manera natural, espontánea, entre los miembros de una propia familia, donde conviven niños, padres, abuelos, bisabuelos, porque ya hay 4 y 5 generaciones conviviendo, o una manera promovida, que es bueno, ya cuando hay iniciativas, bien sea de organizaciones o de empresas, que promuevan este tipo de interacción entre las personas de las distintas generaciones. Y lo que está confirmado, por lo menos a nivel empresario, es que cuando se ponen equipos multidisciplinares, no ya solo con diversidad de origen, como está bastante de moda, ¿no? De estos equipos diversos de diferentes países, sino cuando se crean equipos de trabajo de diferentes generaciones y se ponen a trabajar juntos, son los equipos que más alto rendimiento consiguen. ¿Por qué? Porque los jóvenes aprenden de los mayores y los mayores aprenden mucho de los jóvenes. Y las sinergias que logran son impresionantes. Pero, ¿qué es lo que está por detrás de que los viejos se juntan con ellos solos? Está el edadismo. Está el edadismo, que son las otras generaciones quienes rechazan muchas veces de manera abierta o de manera despectiva el hecho de, no, lo que decías tú, Luis, no, tú eres viejo, tú deja ya la máquina para otros que tú ya no sé qué, no, tú eres viejo, tú ya aquí no pintas nada, no, este ya, ¿qué me va a contar? Si pues no, este ya no tiene nada que decir. Entonces hay una campaña que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre el edadismo, porque realmente es una lacra, y el edadismo, fijaros, de todas las fobias, ¿no? La xenofobia, la homofobia, este miedo al diferente, realmente lo menos entendible es tener edadismo, porque realmente le estamos teniendo fobia, miedo o rechazo a lo que nosotros mismos vamos a hacer. Todos vamos a ser viejos en algún momento. Y rechazar a los viejos hoy es rechazarnos a nosotros mismos. Entonces, de todas las fobias, realmente es la más difícil de comprender, pero la más generalizada e incluso aceptada. Entonces, la conclusión sería que el buen contacto intergeneracional mejora las actitudes que las generaciones más jóvenes tienen hacia las personas mayores y disminuye los estereotipos negativos asociados con la edad y con el sentimiento de cierta ansiedad que a algunas personas les produce su propio envejecer. Realmente, cuando hay edadismo, es el miedo a nuestra propia vejez. Pero aquí en España yo estoy participando de una investigación que estamos haciendo con una universidad. Hay unos emprendimientos preciosos donde los niños muy pequeñitos, estando en el colegio, interactúan con abuelos, bueno, con personas mayores que conviven en las mismas instalaciones y hacen actividades recreativas entre todos y juegan y pintan y dibujan y hablan y se cuentan sus cosas y son unas experiencias realmente súper enriquecedoras y maravillosas. Entonces, no es que la gente mayor no quiera relacionarse con otras generaciones, sino que muchas veces son las otras generaciones las que rechazan e impiden que los mayores se relacionen con ellos. Otro, bueno, la tecnología no es lo suyo. La tecnología no es lo suyo, la gente mayor no puede coger un móvil, no puede coger un ordenador, no valen para esto, ¿no? Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Pero mirar, hay un estudio que se llama Barómetro del Consumidor Senior, que se hizo en diciembre de 2020,
con la pandemia ya avanzada, el 80% de los mayores de 55 años tienen algún tipo de conectividad respecto a la tecnología. O sea, algún tipo de conexión con la tecnología, o bien por un móvil, o por una tableta, o por un ordenador. Las actividades que más realizan los mayores de 55 años es consultar sus cuentas bancarias, realizar algún tipo de compras online, relacionarse con redes sociales, como puede ser Facebook, donde estamos ahora, e incluso poder hacer algún tipo de formación online, participar de un webinar o de una charla como esta. Es verdad que hay una brecha digital, la brecha digital existe, sobre todo a partir de los 70 años. Las mujeres tienen más brecha digital. ¿Por qué? Porque tienen menor nivel de estudio que los hombres. Los más mayores, los que por hoy tienen más de 70 años, muchas mujeres no han podido acceder a estudios y les cuesta más, y eso es una realidad. Y sobre todo gente en general que no tenga estudios. Entonces no es tanto un tema de edad, es un tema de estudios. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Y otra cosa es que esta brecha es verdad que existe, pero la forma en que se va achicando esta brecha es exponencial. Mirar, en 2007 la brecha que existía entre los que más utilizaban tecnología y los que menos utilizaban era de casi 79 puntos de diferencia, y hoy en 2019 es de 35 puntos. Y en un año, en 2 años va a ser a 20, a 17, a 15, es decir, hay una aceleración en la adopción de nuevas tecnologías por parte de las personas mayores, y eso es una realidad. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, realmente hablamos de brecha educativa, porque el acceso a la tecnología es más un tema de educación que de edad. Son muchos mayores que nos han demostrado que si se les explica con paciencia, que esto es muy importante, y que ven una utilidad, que realmente sienten que les está ayudando, son capaces de adoptar elementos tecnológicos. Y la otra parte que también da para otra charla es que hay un tema de que la mayor parte de los dispositivos electrónicos y de toda la tecnología está diseñada por esos chicos de Silicon Valley que yo mencionaba al principio, que son hombres y que son jóvenes. Y la mayor parte de la gente mayor son mujeres. Entonces, esos dispositivos, desde el tamaño, la visibilidad, la navegación y todo, no está pensada ni co-creada con el usuario. Está desarrollada por gente que piensa qué es lo que ellos creen que es lo mejor para la gente mayor, pero no hay una co-creación en estos dispositivos. Entonces, esto es como desarrollar un juguete para un bebé de tamaño de adulto. Ese bebé nunca va a usar ese juguete. Entonces, no es que el bebé tiene un problema, el problema tiene quien lo diseñó, que no lo ha hecho a medida de la persona que lo va a utilizar. Pero bueno, eso es otra charla. Y ya terminando, otra cosa más que es que son una carga para la sociedad, ¿no? Sobre todo el tema económico, por el tema de las pensiones, y dice, no, los viejos son una carga para la sociedad. Yo he llegado a escuchar barbaridades con la pandemia de, bueno, mira, mejor si se mueren muchos porque así pagamos menos pensiones. Y eso lo he escuchado yo en España, ¿eh? Eso lo he escuchado yo en España. Entonces, pensar que la gente mayor es una carga para la sociedad está muy arraigado y es una barbaridad, ¿no? Pero, a ver, nosotros lo que tenemos que pensar es que esta gente, quien llega a la edad de jubilación, es porque ha aportado y ha trabajado toda su vida, ¿no? En mayor o menor medida es gente que ha aportado a la sociedad, que ha generado un valor a la sociedad, y que esto es una recompensa. Pero mirar, también, no solamente la gente mayor cobra pensiones, sino que más del 20% de las startups en España están fundadas por profesionales maduros, gente que, habiéndose retirado, sigue generando trabajo, sigue generando negocio y sigue apostando por el mundo de la empresa. Más del 40% colabora con alguna ONG. Eso es trabajo no remunerado, pero eso es una aportación a la sociedad impresionante. La mitad de los abuelos cuida de sus nietos casi todos los días, y el 45% lo hace casi todas las semanas. ¿Qué sería de los padres de hoy, de esta famosa generación sándwich, si no tuviera por detrás unos padres que pudieran cuidar de sus niños para que los padres puedan ir a trabajar? Y una cosa muy, muy importante, gran parte del contrato social y de la calidad de vida que disfrutamos nosotros los más jóvenes hoy por hoy, han sido ellos quienes los han peleado, han sido ellos quienes lo han conseguido, y han sido ellos los que nos han facilitado la vida que tenemos hoy. Entonces, la gente mayor es la fundación sólida e innegable de nuestra sociedad, y solo por eso
merecen ser reconocidos y merecen ser valorados, como hay culturas orientales, sobre todo la japonesa, que realmente rinde veneración a sus adultos y un respeto máximo hacia la gente mayor. Entonces, los mayores no solo deberían ser considerados no considerados una carga, sino que es imperioso reconocer el valor tanto tangible, efectivamente, de dinero, como intangible que siguen aportando a la sociedad. Ellos han construido su legado y gracias a ellos, hoy por hoy vivimos en un mundo mejor. Entonces, solo por esto no podemos decir que son un peso y un lastre para la sociedad de hoy. Entonces, ya terminando, ahora si queremos abrimos micros o comentarios, Luis. Aquí quiero dejaros algunas claves para la longevidad, ¿no? Un poco repasando y sintetizando todo lo anterior. Y es que la vejez es una etapa totalmente relativa. Hay gente que tiene 90 años y que se siente joven. Hay gente que tiene 20 años y se siente vieja. Envejecemos como vivimos, no os olvidéis, envejecemos como vivimos. La vejez es una etapa muy larga y tiene muchísimas posibilidades de poder hacer aquello que siempre soñamos o quisimos hacer. Mantenernos activos física y socialmente es determinante y es una de las cosas más importantes para mantener una buena salud. Nunca es pronto para empezar a cuidarse y nunca es tarde para hacer aquello que queremos. A mí esta me encanta de nunca es pronto y nunca es tarde. Siempre es el mejor momento para poder hacer aquello que queremos. La vejez tiene que tener un abordaje totalmente holístico. Yo soy miembro de esta asociación que se llama Aging 2.0, donde, como veis, se hace un abordaje totalmente integral de la vejez, porque no se puede partir la vida de una persona, ¿no? Entonces hay que hacer un abordaje totalmente holístico y lo que más rescato es que cuando uno ya alcanza determinada etapa de la vida, una cierta edad, una madurez, todavía nos queda muchísimo valor para poder aportar a nosotros mismos, a nuestra familia y a la sociedad. Y ya por terminar, al final, esta frase a mí me encanta, de lo que se trata es de cómo morir joven lo más tarde posible. Muchísimas gracias. Muy interesante y lleno de información y de conceptos, Bárbara, que son importantísimos a considerar, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar tema y tenemos... No sé si fui muy rápido, porque a veces hablo muy rápido porque quiero contar mucho. Lo hiciste muy bien, yo creo que lo hiciste muy bien. Voy a leer algunos comentarios que están aquí. Maricela Hernández, bonito día, los saludo desde México. Marta Elena Ayala Baltasar, saludos desde México. Mi padre vivió 101 años y mi madre 91. Yo aspiro a heredar su longevidad con una buena calidad de vida, dice Marta Elena Ayala Salazar. Mileidis González, de Venezuela, después de los 50 años es cuando verdaderamente comenzamos a vivir la vida. Por eso debemos mantenernos activos tanto espiritualmente como físicamente. Luis Carlos Urquijo Martínez, mi padre murió a los 98 y 8 meses y mi madre a los 82. Los dos siempre fueron activos. Un servidor tiene 61. Déjame ver, 61 años, 4 meses y seguiré activo hasta mi muerte. Dios en control, bendiciones y gracias por sus enseñanzas. Fíjate que a este respecto yo agregaría que no debemos de guiarnos por esta parte de lo que pasó con nuestros padres. Eso, es clave. Yo lo personal me alejo. Mira, tengo 68. Mi papá falleció a los 69, lo cual quiere decir que hoy podría yo estar empacando mis maletas para despedirme y decirme, bueno, pues ya en diciembre que llegan los 69, pues gracias, tuve mucho gusto, me disfrutaron, los disfruté, y no, perdón, pero no está en mis planes, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos somos parte de papá y parte de mamá, y no es 50% y 50%. A lo mejor yo tengo el cabello de mi papá y el color de tez de mi mamá, esto es cierto, el color de ojos de mi mamá, la estatura de mi papá, la complexión de mi papá, pero entonces estamos más llenos a veces en un porcentaje de algo más y otro menos, y no quiere decir que yo me tenga que regir por lo que les pasó a ellos, ¿no? Creo que además si yo me cuido, como a mi papá nunca lo hubiera podido ver en un gimnasio a los 68 años, no me lo imagino, no me lo imagino. Entonces, creo que depende de uno, ¿verdad? Así que bueno, esa es mi aportación, mi punto de vista.
Total. Margie Rubio, ¿qué dices, Bárbara? ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Esto era un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Que realmente nuestros padres probablemente han tenido experiencias vitales mucho más duros. Por ejemplo, en España han pasado una guerra civil, en países de Latinoamérica pues han pasado dictaduras, épocas muy duras, épocas de desempleo. Es verdad que también que esto no hay que obviarlo, ¿no? Gran parte de nuestros padres, su trabajo, lo que les ha dado de comer era un trabajo físico. Sí. Y hay una gran diferencia entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Entonces, cuando una persona, toda su vida y toda su supervivencia y la generación de dinero está basada en una actividad física, es verdad que el cuerpo se resiente mucho más y que surgen más dolencias. Ahora realmente hay mucha más proporción de gente que tiene trabajo mental, intelectual, ¿no? Entonces es que es totalmente diferente la vejez de una persona que ha estado en una oficina, que ha desarrollado una actividad intelectual, que una persona que ha vivido de un trabajo físico, bien sea en el campo, en una fábrica. Hay gente que ha tenido unas experiencias laborales tremendamente duras, de trabajar 14, 16, 18 años. Conozco mucha gente que ya con 6 años estaban trabajando en el campo, con 8 años estaban trabajando en el campo, con 10 años ayudando en el negocio familiar. Entonces, toda esa parte que es lo que yo os decía, yo no soy inocente o no soy naif, yo todo eso lo sé y lo conozco, pero nuestra realidad es diferente. Sí, Es claro. diferente. Y fíjate que, por ejemplo, a mí no me tocó trabajar de niño, no, mis Yeah. papás nos dieron una calidad de vida suficiente para no tener que trabajar, pero por ejemplo, yo sí fuimos 7 y yo era el mayor. A mí me tocó cuidar al cuarto, a la quinta, no, a la quinta, al quinto, a la sexta y a la séptima. Es decir, sí colaboraba dentro de la casa con eso, porque eran muchas, ¿no? Muchos, éramos muchos, pues. Entonces, sí teníamos una actividad que hacer y una responsabilidad. Sí. Margie Rubio, comunicación, dice, a propósito de las edades, la cronológica la tomo, la corporal la acepto, la social me importa un bledo. Muy claro. Qué grande, me encantó. La, Te lo voy a copiar. Te sí, lo cojo, te lo copio. la psicológica la estoy enfrentando y elaborando, así. Creo que yo también se lo voy a copiar, ¿eh? Eso está muy bien. Muy bueno, muy bueno. Sí, gracias por esa aportación para enriquecer nuestro ejercicio. Rubí Rivera, actualmente en la sociedad, los de la generación de cristal, claro, no todos, son los que etiquetan al adulto mayor como viejo senil, adulto mayor como viejo senil, etcétera, y acuñan, ay, se mueve aquí, sobrenombres al adulto como cuando en tribus observamos que el anciano es honorable y al que se le consulta por su experiencia. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Ahora hay una tendencia, a mí es que esto de la intergeneracionalidad me encanta, entonces hay muchas organizaciones o hay empresas que también lo promueven, programas de mentorización, donde se reconoce al sabio dentro de la empresa y se les pone a una persona para que los mentorice, para que les traspase su know-how, para que les explique las cosas, pero a mí lo que más me gusta son las mentorizaciones cruzadas, donde el sabio le cuenta pues la historia de la empresa, las cosas, bueno, particularidades, su experiencia, y el joven le enseña al mayor temas de tecnología, cosas digitales, qué es lo que se lleva ahora, y eso es espectacular. Entonces, es verdad que no estamos en sociedades donde se venera al anciano como se hacía antes, pero hay pequeñas luces de esperanza de algunas iniciativas que sí que están reconociendo sobre todo a los empleados que ya llevan mucho tiempo en las compañías. Son muy pocos, la verdad es que son más la gente de más de 55 que la echan a la calle que la mantienen para que lo cuenten, pero bueno, hay algunas iniciativas muy bonitas. Estoy convencido que la mejor ecuación, el mayor equilibrio en un emprendimiento se consigue entre jóvenes y adultos mayores. Totalmente. Los dos aportan y aportan lo que es en su campo. Yo no voy a hablar de chips, los jóvenes hablan de chips. Yo nací, y lo digo sin pena, yo nací con bulbos, bulbos en la televisión, donde eran estos tubos de cristal largos y sabes, de repente al principio de la televisión se iba la señal, se iba la imagen. Total. ¿Y sabes cómo se reparaba, Bárbara?
le dabas un zape a un costado de la pantalla, del mueble, porque era un mueble grande, profundo, le dabas un zape así a un lado, se acomodaba el bulbo y volvía la imagen por otro rato. Total. Así, entonces, si cada uno tenemos lo que podemos aportar, pongámoslo en una canasta para sumar y multiplicar. Eso es sinergia. Totalmente. Guadalupe Rey, ¿cuánta gente deja su actividad laboral y se deprimen y enferman? Por supuesto, y hay muchos. Todos tenemos algún caso que nos habla de eso, ¿verdad? Sí. Yo aquí quiero contar, en esta asociación Aging 2.0 que estoy, contamos con un miembro que se llama, os lo recomiendo, Bartolomé Freire. Bartolomé Freire es un psiquiatra que se ha especializado en la jubilación. Y él tiene un libro publicado donde hace una investigación muy profunda sobre los diferentes tipos de jubilados, ¿no? Hace un mapeo actitudinal de los diferentes tipos de jubilación y realmente hay gente que lo pasa muy mal cuando se jubila, lo pasa muy mal. Hay gente que se ve totalmente perdida una vez que se jubilan, gente que vive para trabajar, gente donde el estatus social que le da su trabajo lo es todo, ¿no? El síndrome del teléfono que ya no suena, la falta de tener una vida familiar plena, la falta de tener un propósito. Hay gente que realmente lo pasa muy, muy, muy mal y es verdad que cada vez hay más programas que ayudan a la gente a prepararse y planificar la jubilación, no solo desde el aspecto financiero, sino también desde el aspecto emocional y social. Hay que prepararse para ese momento de nuestra vida. ¿Cuánta Y es gente? verdad, mucha gente cae en depresión. Claro, ¿cuánta gente que dirige grupos de muy distintos ámbitos deja de tener ese mando, lo pongo entre comillas, ese mando, y entonces, a ver, perdón, pero ya no tiene a quién mandar? El Un poder totalmente. militar, un maestro, un entrenador de algún equipo de un deporte el que tú gustes, y dejas de tener a quién transmitirle, a quién dirigir, a quién pues sugerir Totalmente. por aquí o por allá, y entonces, ¿qué hace la gente? Se Se deprime, hunde. va para abajo. María Totalmente. Cristina Mota está en Brasil y nos dice, piensa igual Margie Rubio. Pienso igual Margie Rubio. Ah, la que estaba ahí, la que le importaba un bledo lo que decían los demás. Sí, sí, esto ya se quedó para la posteridad. Total. Margie Rubio también escribe, ironía, ironía. Si quieres continuar activo luego de la jubilación, vete a Argentina, tienes que hacerlo para sobrevivir. Fuera de broma, la jubilación la tomé como vacaciones, pero pronto caí en una depresión porque mis ingresos cayeron hasta el hambre. Decidí entonces continuar trabajando de manera independiente. Soy profesora de idiomas y eso fue detonante para sentirme bien, darme cuenta de que puedo más de lo que suponía, que puedo organizarme mejor que antes y que puedo disfrutarlo. Sin embargo, también la llegada de mi primera nieta hace 2 meses fue fundamental para ver la vida diferente. Fíjate, esto Qué es, bonito. sí, claro, esto escribe Margie Rubio, comunicación. A Qué Margie bonito Rubio, testimonio. a Margie Rubio, y saliendo un poco del tema, permíteme por favor, Bárbara, que les recomiende un libro hermoso para quienes somos abuelos. Yo soy abuelo quinto por 5 veces, tengo 5 nietos. Y cuando me enteré de que iba a ser por primera vez abuelo, me puse a pensar, ¿y esto cómo se come? ¿Con qué? ¿No? ¿Qué se hace en estos casos? Y busqué literatura, no encontré más que 2 libros hay, fíjate, respecto a ser abuelo, uno agotado, que nunca lo leí, y otro que se llama, y aquí apúntenlo por favor, de abuelitas y abuelitos y otros ángeles benditos. Oh, Desde el título está así como para derretirse, pero el libro es un bombón. El libro es un oh, bombón. El autor, Armando Fuentes Aguirre, apodado también Catón, de abuelitas y abuelitos y otros ángeles benditos, de Armando Fuentes Aguirre, apodado también Catón. Es un bombón para todos aquellos que estamos viviendo la abuelitud, como la bautizó una amiga querida mía. Entonces, les recomiendo mucho que, sobre todo para quienes están haciendo abuelos, léanlo, léanlo, por favor, porque eso les va a dar mucha luz
incluso hasta los jóvenes, ¿eh? Déjame decirte que yo, cuando mis hijos tuvieron otros hijos, yo se los regalé, porque dije, ¿cómo me hubiera gustado que cuando yo tuve mis hijos hubiera habido esta literatura, que no había, no Totalmente. existía? Y yo se los he regalado, entonces lo recomiendo mucho. María Cristina Bueno, Moto desde Brasil dice, ya pienso que la vida empieza, yo pienso que la vida empieza a los 60 años. Pues sí. absoluto. Maggie Rubio, comunicación, dice, me nutro de lo que los jóvenes alumnos y exalumnos pueden proveerme, y de mi hija y su esposo. Fíjate, qué importante. Intergeneracionalidad, ahí está la clave. Intergeneracionalidad. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Cristina Mota, ¿por qué tú tan joven hablas de la vejez? Esto no entiendo. Primero, a ver, no soy tan joven, tengo 47, que eso lo dije al principio. Y el origen está en esto, que yo trabajo históricamente siempre trabajé en departamentos de marketing y cuando segmentábamos el lanzamiento de productos, nunca lanzábamos ningún producto para personas de más de 55 años. Y yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico, en el canal Farmacia, entonces nunca entendía por qué no había absolutamente ningún producto de farmacia ni ningún producto antiedad para personas de más de 55 años. Y esto siempre fue una inquietud que tuve. Y aquí ya os cuento un poquito más. Con 45 años hice un MBA, tuve la suerte de poder ponerme a estudiar nuevamente y de trabajo de final de máster elegimos justamente la economía de la longevidad, que es el valor, el potencial de desarrollo económico que hay en las personas de más de 55 años. Y desde entonces que me he especializado y bueno, todo mi tiempo libre lo dedico a investigar, a desarrollar contenidos y a hacer proyectos relacionados con longevidad. Fíjate que esto me da pie, y lo tocaste hace rato en tu presentación, para mencionar que si la pirámide generacional está invirtiéndose y va a haber más viejos que jóvenes, y los productos de las farmacéuticas, pero de muchos otros ramos están limitados a lo mejor a gente de 50, 55, 60 años, resulta que de 60 en adelante hay una gran área de oportunidad para emprender en Totalmente, productos y servicios que tienen que ver con el adulto mayor. Mira, hace tiempo totalmente. yo di un ejemplo respecto de estos instrumentos que tenemos aquí, como también del móvil, y decimos, esto nos lo presenta muy bien, y hay teclas F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, Shift, Control, bloqueo, mayúsculas, Alt, dices, ¿y qué no habría manera de tener alguno que fuera un poco más accesible para el adulto mayor, en donde puedas poner, como nosotros nacimos con una máquina de escribir mecánica, altas y bajas, o sea, mayúsculas y minúsculas, y sin tantos botones que a veces ni siquiera los jóvenes entienden para qué sirven? Que no hay manera de que un teléfono sirva para hablar por teléfono y a lo mejor mira, tú hablabas de que los adultos mayores sí están comunicados, sí, sí están, yo lo veo con mi mamá. Si yo tengo 68 y que me cuentes, mi mamá está cerca de los 90. Entonces, yo la veo que se conecta por videollamadas, por WhatsApp, por Zoom, y manda mensajes y manda, Qué manda linda. y está feliz y encantada, ¿no? Con eso. Entonces, claro que nos podemos conectar, pero ¿por qué no les hacemos la vida más sencilla? Porque no hay co-creación, que es lo que yo Exacto. decía antes, porque los productos para la gente mayor la diseñan personas jóvenes sin tener en cuenta en el proceso creativo a la gente que va a ser el usuario final. Y repito, a los bebés, cuando se hacen juguetes para bebés, se prueban los juguetes con los bebés y se hacen a medida que sea suavecito, que no tenga ninguna punta, que sea algo calentito, que sea algo blandito, de un tamaño que el bebé lo pueda coger. O sea, todo eso se tiene en cuenta, pero para la gente mayor, no. Y hay ejemplos, esta es otra charla también que tengo preparada, hay ejemplos maravillosos de co-creación donde se involucra a la gente mayor desde la propia idea original, las maquetas, las pruebas, bueno, todo el proceso, incluso el proceso de comercialización, de cómo llegar al mercado con los productos, y son ejemplos maravillosos, no sé si conoceréis, dependiendo del país que estéis, la línea de productos de cocina OXO. La línea de productos OXO nace a raíz de una necesidad de una señora que tenía artrosis y que no podía pelar las patatas con el pelapatatas que tenía. Entonces su marido había trabajado toda la vida en una empresa de utensilios de cocina,
contactó con otra persona que también es como una diseñadora que es un poco friki porque ella misma viaja por las ciudades poniéndose cosas en el cuerpo para parecer una persona mayor y vivir las ciudades y ver qué inconvenientes hay de movilidad en las ciudades. Y este hombre junto con esta mujer empezaron a desarrollar productos específicamente diseñados para personas mayores, más anchitos, más blanditos, más suaves, y el producto final fue tan espectacularmente bien diseñado que trascendió totalmente la necesidad de un segmento mayor y hoy por hoy es una línea de productos súper de moda que lo utiliza todo el mundo. Entonces, el problema no es que la tecnología no son para la tecnología, es que la tecnología no está adaptada a los mayores. Por ejemplo, esto que yo estaba mirando, un mouse, un ratón, no está adaptada para la persona mayor que tiene problemas de artrosis, que tiene problemas de reuma, que tiene dolores articulares, no está adaptado el producto, porque no se los tiene en cuenta en todo el proceso. Entonces, ahí está el potencial de la economía de la longevidad, que es donde yo realmente me especializo. Sí, es una gran área de oportunidad si la gente lo quiere ver. Y hablando desde nosotros, desde la adultez, es que podemos aportar cómo resolver esos temas. Totalmente. Pedro Atúncar de Perú dice, muy satisfecho con lo expuesto, solo se es viejo cuando ya no se quiere ser joven, activo y soñador. Totalmente. Luego dice Maggie Rubio, comunicación, qué lindo, gracias, Bárbara. Y lo pone así entre signos de admiración. Gracias. Lo hiciste muy bien, también escribe ella. María del Carmen Sousa, buenos días. Qué interesante lo relacionado con la tecnología de las mujeres de edad. Qué padre, esa es una expresión mexicana. Padre abordaje, sí, claro, de la vejez. Estoy totalmente de acuerdo con la expositora. Excelente frase de cierre. Muchas gracias. Guadalupe Rey, me encanta rodearme de gente mayor, sabia y aprender. Lo sé, esa es mi hermana. Reina Trejo, muy lindo, yo tengo 63 años y aspiro a vivir más. Y mucho más que vas a vivir. Y mucho más. Guadalupe Rey nos dice súper relacionado con la epigenética. Ah, pues eso nos tendrá que contar mi hermana. Que... Oye, pues me tienes que dar sus datos para que pedirle que nos dé una charla sobre epigenética, ¿no? Muy bien, pues sí, sí, sí. A Rubí ver si se anima. Rivera, ¿mandé? A ver si se anima, a ver si se anima. Rubí Rivera escribe, vejez no es sinónimo de inutilidad, todo lo contrario, es manifestación de una vida que trasciende y deja huella en el ámbito familiar, social y desde luego toda la experiencia. Es que ese es el tema, la experiencia que ya traemos unos, ¿por qué se tiene que ir a la basura? ¿Por qué se tiene que desperdiciar? Cuando hay tantas maneras de aprovecharla. Totalmente. Rubí Rivera escribe, felicidades a la ponente por su gran aportación y si es joven eso no le impide ser empática con este grupo etario del tema y domina el tema. ¿Sí? Muchas gracias. Por eso le invité, por eso le invité, precisamente. A ver qué dice aquí más. Pedro Tunker, entonces sí estoy premiado, mi trabajo es 50-50 manual e intelectual. A cuidarse y a seguir. Rosana Gutiérrez, buen día, interesante tema, gracias, saludos afectuosos. María Cristina Mota, muy bien, jovencita. Gracias. Mar Rodríguez, muy interesante, gracias a la ponente, sí, muchas gracias, sí es cierto. Y a ustedes por acompañarnos, Mar. Sobre todo. Se llama Mar, ¿eh? No es que, a ver, nada más que esto no quiero bajar. No sé si hay alguna pregunta, Luis, si alguien tiene así alguna pregunta. De No sé todas maneras, me podéis encontrar, tengo mi web, me podéis contactar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, tengo un poco todo. Sí, nada más aquí quiero, es que se me mueve aquí podemos escribirle por alguna opinión, pero, y pueden poner sus preguntas aquí, como bien dijo Bárbara, ¿eh? Marta Hernández, excelente ponencia, muchas gracias. Reina Trejo, gracias, espero tu próxima charla. Mira, Guadalupe Rey, no, yo no podría dar charlas, jajaja, pero propongo
¿qué dice aquí? Propongo indagar en ella, que nos hable de epigenética. A ver, si ustedes quieren que Guadalupe de epigenética, voten, pongan aquí arriba Guadalupe de una vez. Bartolomé Freire, Acosta, Arieta. No, ¡Ay, espérame. Bartolomé está conectado! Que lo Sí. nombré, no sabía que estaba. Una exposición rica y atractiva. Gracias también por acordarte de mi trabajo, ¿no? Pero no Tenéis que saben. comprar su libro, eso es lo único que digo, porque Bartolomé es una eminencia, es una Oye, eminencia. Bárbara, ¿y si lo invitamos a dar una plática? Pues él encantado, me imagino. Pues sí, sí, os pongo en contacto. Luis, Bartolomé, os pongo en contacto. Sí, Pero sí, por favor, con todo gusto. sí. María del Carmen Sousa, nada más que esto se sigue moviendo. Ah, qué pena me da que se mueva porque pierdo las. Gracias, Bárbara y Luis. Buen día. Margie Rubio se había cortado, retomé ahora y me encantó escucharlos y tan claros. Gracias. Marta Hernández dice que sí, que Guadalupe tiene que estar. Ya nos. Pues yo le digo gorda cariñosamente, ya sabes, gorda te toca. O sea que Hay que perder el pánico escénico. Esta es una charla de amigos, o sea, simple y llanamente. Nadie muerde, nadie nada, hace nada. No hay problema. Guadalupe Reyes se rió. Muy bien, pues hagámoslo así. No tengo preguntas, pero vale. creo que hay mucho que se puede rescatar de lo que tú acabas de exponer, sobre todo en el término de la calidad de vida que nosotros mismos nos demos y de que nos lo creamos y de que actuemos desde lo positivo y lo propositivo. Que alguien venga y nos etiquete no nos tiene que determinar. Que alguien venga y nos critique no nos debe determinar. Que alguien venga y piense que nosotros ya estamos en silla de ruedas o ya no podemos correr o no podemos usar un equipo nuevo de cómputo, lo que tú quieras, igual no nos puede determinar. Somos los primeros que tenemos que creernos que sí podemos y que además tenemos la manera de salir adelante con todo lo que se nos presente. Quizá nos tuvo un poco más de tiempo, está bien. Hablamos de que hay muchas inteligencias, ¿verdad? No es una sola. Entonces tendremos más inteligencia para una cosa, menos para otra. Pues hagamos y pongamos de nuestra parte para salir adelante y creamos que sí podemos. Así es. Marta Elena Ayala Baltasar escribe, me gustó mucho la plática, gracias a la ponente y a Entrecanos por facilitar. Si tienes un mensaje de cierre, Bárbara, si me hicieras favor. Muy bien. Lo primero, y muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber participado. Nos hemos extendido un poco más de una hora. Muchísimas gracias. Y yo por cerrar, un poco repetir lo del principio, ¿no? Que la parte mala, la parte negativa, la parte más dolorosa y más dura está ahí todos los días y realmente está en nuestras manos cada día, cada mañana, tomar conciencia de lo afortunados que somos de estar vivos, de lo afortunados que somos de tener mucho tiempo por delante y de poner los medios y tomar las decisiones adecuadas para cuidarnos, para querernos, para relacionarnos bien y para poder cumplir nuestro propósito, ¿no? Que se trata eso de morir joven lo más tarde posible. Pues sí, y es que tenemos que estar conscientes si tenemos más años de vida, con es la promesa, pues más vale que los vivamos con calidad. Totalmente. Bárbara, gracias. ¿Cómo te agradezco esta gran charla? Porque fue muy nutrida de información. La vamos a editar en un rato más y en los siguientes días lo subimos a nuestro canal de YouTube, porque ya también tenemos canal de YouTube. Y lo vamos a subir para que lo pueda disfrutar cualquier otra persona que no lo haya podido escuchar completo, o lo quiere repetir o lo que sea, y la presentación quedó ahí grabada. Así que yo te agradezco mucho, Bárbara, este entusiasmo que has puesto por transmitirnos este conocimiento y este ánimo por seguir en esta vida de una manera decorosa. Eso. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos de corazón por haber estado ahí. Gracias a todos los que se comentaron, conectaron. Fíjate lo que te escriben todavía aquí. Es que hay más, ¿eh? Ostras, yo es que no los puedo ver, no puedo ver los comentarios, me los tiene que leer Luis. Gracias a ti, Bárbara, por llenar de confianza nuestros años futuros. Esto te lo escribe Pedro Atúncar desde Perú.
Gracias, Pedro. Y sí es cierto, y sí, sí es cierto. Y luego dice, Emilia está en Argentina. Llegué tarde porque estuve con un trámite, lo veré cuando lo subas, Luis, gracias, pero por supuesto no te lo puedes perder, Emilia, es una buena amiga de la comunidad. Y luego dice, ay, se mueve este asunto. Lupi Lu, gracias, Bárbara, excelente tu ponencia. Margie Rubio le escribe a Bárbara que sí, le pone corazones como para decirle, echarle ánimo Gracias. que la actúe. Y pues gracias a todos que se conectaron, les agradezco mucho. Me voy a comunicar de inmediato con Bartolomé, porque creo que es algo que no, una oportunidad que no podemos desaprovechar de conocer su punto de vista y tener pues que nos comparta. Finalmente, ¿para qué agrego más? ¿Verdad? Lo que acabas tú de decir. Bárbara, gracias, te agradezco mucho, te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Y saludos Hasta para ti. luego. Gracias. Hasta Chao, pronto. chao.